a decir la contaminación de las falsas doctrinas y su origen. Amén. Vamos a 2 Tesalonicenses 2, versículo 1. Nos ponemos de pie un momentico para leer este pasaje. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, diga conmigo, venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los apóstoles enseñaron sobre la venida del Señor Jesucristo, los verdaderos apóstoles. Y nuestra reunión con Él, diga conmigo, nosotros nos reuniremos con Él cuando Él venga. Ok. Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dile que está a tu lado, no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahora, ¿a qué modo de pensar se refiere? Versículo 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. O sea, la iglesia primitiva tenía claro la venida del Señor y que nos reuniríamos con Él. Entonces le dice a la iglesia, Pablo, a Tesalónica le dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, tremenda palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Qué es el día del Señor? El día del juicio, nosotros lo hemos enseñado. ¿Ok? Nadie nos engañe. Dile que está a tu lado, nadie te engañe. En ninguna manera. Porque no vendrá el día del Señor, no Cristo, no vendrá el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Diga conmigo, apostasía. Apostasía. ¿Y qué más sigue diciendo? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Diga conmigo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Le dice? ¿Por obra de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin, diga conmigo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Diga conmigo, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en su injusticia. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra verdadera. Yo te pido, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento y sea usted hablando a través de mí, para guiar a la iglesia a toda verdad conforme a tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo te doy gracias por tu palabra y por tu evangelio. Amén y amén. Puede tomar asiento. Bueno, contaminación de falsas doctrinas y su origen. El apóstol Pablo, a
aclara a la iglesia de Tesalónica una cosa muy importante. Y es que la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Jesús, debe estar clara que Cristo nos vino a buscar y que nos vamos a reunir con Él, porque dice la Biblia que seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, como lo dice la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Ok. Entonces, en la segunda carta de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, ya habiendo aclarado que Cristo nos viene a buscar, en la segunda carta les habla sobre la manifestación del hombre de pecado, este inicuo que vendrá por obra de Satanás. La Biblia nos infiere en el Apocalipsis capítulo 6 que se manifestará un rey que estará venciendo y para vencer. En el capítulo 3 se muestra esa bestia tomando el control sobre el mundo. No es raro que el incesante llamado de los gobiernos hoy día para establecer un nuevo orden mundial, el movimiento de los masones, los Illuminatis, los Bilderberg y grupos masónicos de poder se han adueñado de las naciones y de sus riquezas, porque ya está en acción el misterio y la iniquidad. Va a venir un gobernante mundial, según la Biblia, que vendrá por obra de Satanás. Hello. Y este hombre se manifestará en el día del Señor, en los tiempos de la tribulación. Fíjense usted, el versículo 9 del 2 del 2 de Tesalonicenses dice: inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, pero no solamente eso, sino que vendrá haciendo con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que un hombre bajo el poder de Satanás puede hacer los mismos milagros, señales milagrosas que cualquier hombre de Dios. O usted no vio cuando Moisés, Dios lo envía a libertar al pueblo de Israel y le da la vara, ¿verdad? Y cuando Moisés lanzó la vara, que se convirtió en una culebra, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hicieron los brujos de Egipto? Lanzaron la vara y también se convirtieron en culebra. Hoy día la gente va a consultas de brujos y muchos son sanados. Y la gente pone su fe en eso. No es de extrañarse, porque Satanás siempre ha intentado imitar a Dios para engañar. Este inicuo que ha de venir al mundo vendrá con un propósito. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces podemos ver que el anticristo es parte del juicio de Dios para condenar, para engañar a los perdidos, a los que se pierden, a los que han rechazado a Cristo. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién es? La salvación, Jesucristo, ¿verdad? Y vino por el amor de Dios, amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor de la verdad para ser salvo es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Hoy muchos allá afuera aceptan a Cristo y gloria a Dios por eso, pero también hay muchísimos que lo niegan, lo rechazan. Llegará un momento donde Dios diga: no quieren a Cristo, les entrego al anticristo.
El inicuo es el anticristo. Y Pablo dijo que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, que Pablo dijo que no permita que nadie le mueva su manera de pensar de que Cristo viene por nosotros para reunirnos con Él. Antes, por ahí andan diciendo que vamos a conquistar el mundo, que el mundo se va a cristianizar. Y se montan en una montaña a lanzar aceite. Y echan sal y cuanta basura más. Si así hubiéramos a libertar el mundo, ya el mundo estuviera libertado ya hace tiempo. Jesús no mandó eso jamás, hacer eso. Usted no vio en los evangelios a Jesús montándose una montaña en Jerusalén, en el monte de los Olivos, y decirle: toda la ciudad de Jerusalén, los demonios que están en los aires se van. ¿Usted vio a Jesucristo hacer eso? Lea los evangelios y no lo va a ver. Jesucristo iba predicando el evangelio y libertando a los endemoniados. Es otra cosa. Entonces la gente que aceptaba el mensaje de Jesús se acercaba a Jesús necesitado de la libertad. Amén. Pero entonces hoy vemos que muchos están diciendo que vamos a conquistar el mundo y bla bla. Lo que nos dijeron los apóstoles, ¿qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo: me voy porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Dice la Biblia que Satanás es el Dios de este mundo. El príncipe de este mundo, ¿quién es? El anticristo. Cristo era el príncipe de paz, el príncipe del reino de Dios, el hijo de Dios, el heredero. El anticristo es el hijo de Satanás, vendrá por obra de Satanás. Así como Cristo vino por obra del Padre, de Dios, el anticristo vendrá por obra de Satanás. Mira el versículo 12, dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en su justicia. Mire lo que dice: todos los que no creyeron a la verdad. Porque Cristo vino predicando el evangelio del Padre, que era la verdad de Dios. Amén. Cristo es la verdad, su palabra es verdad. Los que recibieron el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Entonces Dios va a venir, va a permitir que aparezca un hombre llamado el hijo de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, para condenar, para juzgar a los que no aceptaron el evangelio. Pero ¿qué están diciendo por ahí en muchas iglesias? Que conquistaremos al mundo, que bla bla bla. ¿Usted sabe cómo va a caer bajo el mundo, bajo el reino de Dios? ¿Usted sabe cómo? La segunda venida de Jesucristo. Pero eso es un tema que después lo hablaremos, lo enseñaremos por la Biblia. Entonces nosotros los cristianos reinaremos con Cristo. Hello. Entonces la gente está diciendo: vamos a establecer el reino a las naciones. Entonces, y tú no ves que la gente más bien rechaza a Cristo, que más bien se están preparando las naciones para guerras. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 24: y vendrán guerras y rumores de guerra, y vendrán hambres y pestes, y todo esto será principio de dolores, porque vendrá gran tribulación, pues no la ha habido desde el principio ni la habrá. Eso aquí lo hemos enseñado, ¿verdad? No quiero tocar mucho para allá porque es un tema bien extenso. Hay que demostrar por la Biblia versículos. Pero lo que quiero que ustedes vean en la segunda carta a los Tesalonicenses, y el versículo 2 dice: no dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Y qué es el día del Señor? Marque ahí un momentico y vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. Dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tienes necesidad, hermano, que yo escriba,
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Día del Señor, diga conmigo, día del Señor. Dice la Biblia que vendrá como ladrón en la noche. Cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué es el día del Señor? Destrucción repentina sobre los pecadores. Mire el versículo 4 lo que dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Por qué no estamos en tiniebla? Porque tenemos la palabra de Dios que nos anuncia lo que ha de venir ya en el futuro. Solo tenemos la revelación de Dios, hermano, para comprender lo que Dios nos ha mostrado que vendría en los días venideros. Entonces, volvemos a 2 Tesalonicenses 2. La Biblia nos habla que viene un día de la ira, de que hemos enseñado que es el día del Señor, y que se va a manifestar un hombre de pecado que va a llevar a las naciones al juicio de Dios más grande que ha habido de la historia de la humanidad. Jesús nos mandó a nosotros fue a predicar el Evangelio, no a conquistar las naciones, lanzarnos a diputados, alcaldes. Viene un hombre de pecado que va a gobernar lo que se llama el nuevo orden mundial, New World Order. El Papa Benedicto XVI, ante abdicar, dijo: es necesario un gobierno político mundial. El Papa ahorita que está, el argentino, Francisco I, dijo que es necesario de un nuevo sistema mundial económico. Y todos sabemos que el anticristo pondrá una marca sin la cual nadie podrá comprar o vender. Comprar y vender, negociar, comprar, vender, tiene que ver con sistema económico. ¿Ok? Que es la marca de la bestia. ¿O usted cree que la crisis mundial que está sucediendo, qué es? La crisis económica. No puede venir un nuevo orden si el que está no cae. ¿Usted está entendiendo? Usted dirá: pastor, ¿y esto qué tiene que ver con las doctrinas? Mucho. Porque lo que se está enseñando por ahí es que Cristo no viene todavía. Es que vamos a conquistar el mundo, que Cristo va a volver después. Por ahí, nada más por ahí, ya el evangelio está distorsionado. Nada más por ahí. Ahora mire usted, versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no se dejen mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni en conturber, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el tiempo de Pablo, había unos falsos apóstoles por allí, como los hay hoy, que andaban diciendo que Cristo no iba a volver, que ya estaban en la tribulación, que el anticristo era el César, ¿ah? Y que todos íbamos a pasar por ahí. Y Pablo le dice a la iglesia: hermanos, hay una promesa que Cristo va a volver y nos vamos a reunir con Él. No se dejen mover fácilmente en su modo de pensar. Hello. No se dejen mover ni por espíritu ni por palabra. Hoy día por ahí hay falsos profetas diciendo: el Espíritu me está diciendo que hoy es el año de tu cosecha. Este año viene paz para Venezuela, prosperidad, abundancia y bla, 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 bla. Cuando lo que vemos en las naciones
Es pecado, violencia, muerte. ¿Cómo Dios va a bendecir a una nación que está pecando deliberadamente? La bendición de Dios para el pecador es la salvación de su alma. Es la gracia de Dios para perdón de sus pecados. Dios bendice a los que son suyos. Pero ¿cómo Dios va a bendecir a una nación que sus gobernantes adoran a los muertos? Y cuando digo no estoy hablando de posición política, porque los de la oposición adoran a los muertos también. Y eso es mundial, hermanos. Los mismos gobernantes van y le besan la mano al Papa. Y no permitan, le dice Pablo, que gente que venga con un espíritu diciendo que el espíritu, y por palabra, la palabra de Dios está diciendo, tus mejores años no han llegado, bla, bla, bla. No se deje mover fácilmente. Nosotros esperamos al Señor. Y también, mire lo que dice, ni por carta como si fuera nuestra. Porque hay gente que escribía cartas poniéndose en el lugar de los apóstoles, diciendo, no, Cristo no viene a rescatarlo, no va a haber ningún arrebatamiento, eso es doctrina escapista, vamos a conquistar, y el día, no va a haber ningún día del Señor, y no va a haber ningún juicio. Cualquier parecido con la realidad. ¿Qué dijo el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3? Que los cielos y la tierra que hoy está reservada por la misma palabra para el día del juicio. Pero vendrá el día del Señor, cual no lo ha habido. Ahora, ¿por qué todo está igualito? Porque Dios está esperando, dando la oportunidad al hombre de arrepentimiento, hermano. Pero Jesús dijo que los días de su venida serían como los de Sodoma y Gomorra, como los de Noé, compraba, vendía, se daban en casamiento, tal cual hoy. La moralidad, la promiscuidad, el matrimonio homosexual, eso está pasando hoy. ¿Tú crees que Dios va a bendecir las naciones, va a bendecir las naciones así? Vamos a conquistar el mundo cuando la gente se está yendo a la brujería y tras otras religiones. ¿Usted está entendiendo? Yo quiero que usted comprenda la verdad de la palabra de Dios, no lo que otros dicen. Y mire lo que dice. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. No permitas que te engañen, dice Pablo. Dile que está a tu lado. No permitas que te engañen en ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay engañadores con nombre de ministro, credenciales de ministro, palpó de ministro, billetera de Bill Gates. Y entonces andan engañando al pueblo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? Pues nos da luz. Nos da entendimiento de la verdad de Dios. Para precisamente no caer en el hoyo. Por eso el profeta Miqueas decía, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El conocimiento es luz. ¿Quiénes son educadores aquí? Educadores. Los educadores saben que la palabra luz no significa un ser sin luz y que el conocimiento es luz, por eso la enseñanza es vital para la formación de los hijos, de una sociedad. Si una iglesia carece de doctrina, de enseñanza bíblica verdadera, entonces podrá vestirse de los mejores linajes,
La mejor es marca, pero es un ignorante. Y un ignorante está destinado a fracasar y a caer en el hoyo. ¿O no? ¿Cuál es el mejor éxito para el cristiano? Hoy dice que el éxito es tener una iglesia grande, un gran ministerio, un gran nombre. No. Porque usted puede tener todo eso y poder estar yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabe usted eso? El mejor de los éxitos de un hombre y una mujer de Dios tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Y cuando usted haya hecho la voluntad de Dios, entonces podrá decir que ha tenido éxito en lo que usted ha hecho. Hello. Mire, nadie te engañe, versículo 3. En ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el día del Señor. El día del Señor, ¿qué es? El juicio. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Porque el día del Señor, o los 7 años de juicio que habla Apocalipsis, lo abre la manifestación del anticristo, del hombre de pecado. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, 2. Entonces, podemos ver algo. Que el día del Señor, el día del juicio, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Hay dos cosas que nos infieren que el día del Señor, el día del juicio, está cerca. Y por consiguiente, pues, nuestra partida con el Señor. Uno, la apostasía. Lo que nos dice que el anticristo está por aparecer y comienzo el día del Señor está por aparecer es la apostasía. ¿Qué es apostasía? Que lo hemos estudiado, lo hemos enseñado, ¿verdad? Apartarse de la fe. Apartarse, darle la espalda a la fe, negar la fe. Apostasis, apostasis. Apartarse. Practica el pecado. Luego, y la apostasía doctrinal tiene que ver con negar las doctrinas de Cristo y cambiar el mensaje. Apartarse de la doctrina de Jesús. Porque tú no puedes creer y no puedes tener un doble discurso, decir, yo creo en Jesús pero no creo en su mensaje. No, yo creo en Jesús y lo que Él enseña. Hello. Entonces, la apostasía es señal y sinónimo del inminente comienzo de los juicios de Dios con la manifestación del anticristo, del hombre de pecado. Donde Dios va a emitir juicios sobre la tierra, las copas de la ira de Dios que está en Apocalipsis. ¿Por qué tú crees que los falsos profetas que hablan de prosperidad, plata y abundancia de conquista nunca leen Apocalipsis? ¿No les parece extraño? Porque no está en su Biblia. A ellos no les interesa hablar de eso. Y por consiguiente la iglesia que guían tampoco leen ese libro. Hello. Hermanos queridos, la palabra de Dios es la verdad de Dios. Y dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Jesucristo dijo eso. ¿A quién le creo? ¿A los profetas falsos de hoy? ¿Predicadores falsos o a la Biblia? Porque los apóstoles bíblicos, los que eligió Jesús, hablaron de esto. Si verdaderamente muchos apóstoles, profetas, pastores de hoy hablaran la palabra de Dios, de verdad, si los hubiera escogido el Señor, ellos hablaran la palabra de Dios. Porque uno es un mensajero, un portavoz del mensaje de Jesucristo. A través de los discípulos, uno le transmite a los discípulos el mensaje del Señor, de la Biblia.
A veces me preguntan, pastor, ¿qué piensa usted sobre? Y yo le digo, mi hermano, mi hermana querida, si usted viene a alguien a pedir asesoría para que le diga lo que piensa, entonces váyase a un psicólogo. Yo no soy un psicólogo, yo soy pastor. Y por deber, por mandato del Señor, tengo el deber de decirle no lo que pienso yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Mi deber es guiarlo a ello. Así es. Entonces yo te voy a decir no lo que pienso yo, sino lo que dice el Señor. Y así dice el Señor. Abre tu Biblia y la guío. Ese es mi deber. Ah, que no le guste, ya, eso es otro tema. Pero yo hoy cumplí con mi deber. Hello. Entonces, la Biblia nos dice que viene un tiempo de apostasía que ya estamos viviendo, que será previo a la manifestación del anticristo. Uno va a ir a Apocalipsis, vaya a Apocalipsis, capítulo 2, y uno puede ver el mensaje de las 7 iglesias. Quizás para usted que viene por primera vez le parece extraño algunas cosas que yo estoy diciendo. Evidentemente porque es que eso no lo predican en todos lados. Y segundo porque quizás no lo haya escuchado antes. Pero le aseguro que si sigue viniendo lo va a entender muy bien. Pero yo estoy hablando de un tema que es prácticamente continuación de una serie de mensajes que yo he venido dando. Entonces vamos a ir al versículo lo primero que podemos ver es el mensaje de la prosperidad. Aquí lo hemos estudiado y vamos a repasar un poquito esto. La gente piensa, vamos a ir al versículo 8 de Apocalipsis 2, porque la gente piensa que porque una iglesia que tiene dinero está prosperada por el Señor y bendecida. Y no necesariamente eso es así. Gloria a Dios, y Dios nos provee, nos bendice, amén. Gloria a Dios. Pero eso no indica que la iglesia esté bien. Alguien me dijo, yo una vez estaba contando el dinero del autobús de los que se iban a bautizar. Entonces me pusieron a recogerlo a mí, mi pastor, y llega un varón de esos que tocaban en el grupo alabanza y me dijo, varón, tú sí estás prosperado, tú sí estás bendecido. Y digo, varón, con esto o sin esto yo estoy prosperado y bendecido porque Cristo vive en mí. Esto no me hace próspero. La mayor riqueza es que mi Señor vive en mi corazón. Y veamos qué dice el versículo 8. Escribe el ángel de la iglesia Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el primero y postrero que murió y resucitó? Jesús. Mire qué dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, el Señor conoce las circunstancias financieras que una iglesia puede pasar. Hello. Y Jesús le dice, yo conozco tu pobreza, pero yo quiero decirte, no te atribules, tú eres rico. O sea, eran pobres financieramente, pero eran ricos en el espíritu. O sea, la prosperidad de una iglesia, lo financiero requiere pues también la ubicación donde ella está. Porque si hay gente en un pueblito donde no tiene muchos ingresos y la gente de ahí se congrega, pero no tiene mucho y la iglesia se está cayendo, pero el mover de Dios es poderoso, entonces uno puede decir que son miserables, como dicen por ahí, que están bajo maldición. Entonces eso nos dice de un error de la doctrina. Jesús no le llama la atención a esta iglesia porque era pobre.
Todo lo contrario, le dice, ustedes son ricos espiritualmente. Y le dice, dice, no temas de nada lo que va a padecer, es que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No le digo reprenda el espíritu de muerte. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que la promesa del reino y de la herencia no tiene nada que ver con la economía, sino con ser fiel al Señor. Hello. ¿Qué dice el versículo después? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire la palabra las iglesias. La plural es para todas las iglesias. Mire el otro punto importante de este mensaje. Lo que el Espíritu dice. Entonces, ¿qué me dice? Que los que andan diciendo que los que no tienen dinero, que no están prosperados económicamente, son miserables, están bajo maldición, están predicando un evangelio diferente y no es el Espíritu de Dios que está hablando por ellos. Porque el Espíritu dice a las iglesias, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Vamos a contrastar con la iglesia de capítulo 3 de Apocalipsis, de la Odisea. Versículo 14, 3:14. Escribe el ángel de la iglesia, la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te expulsaré. No eres parte de mí, te echo fuera de su cuerpo. ¿A quién le está hablando? A una iglesia. A una iglesia apóstata. Te vomitaré de mi boca porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, soy prosperado y de ninguna cosa tengo necesidad. Era económicamente muy grande, rica, pero mire cómo estaba espiritualmente. Y le dice, pero no sabes y no sabes que tú eres un desventurado, 2, miserable. Una persona con dinero puede ser miserable, claro que sí. Una iglesia con dinero puede ser miserable también. Miserable, pobre espiritualmente, ciega y desnuda. A la otra le dijo, yo conozco tu pobreza, pero eres rica. A esta le dice, tú dices que soy rico, tú dices, te jactas con tu boca, estoy prosperado. ¿Cómo está, varón? Prosperado, bendecido en victoria. Como yo leí en un Facebook a un disque apóstol de esto, que él era el hombre más bendecido de la ciudad. Si eres tan arrogante que ni siquiera otras iglesias eres capaz de, eres el más bendecido, estás por sobre todo. Entonces tú eres Cristo, vamos a levantarte por sobre todo, varón. Vamos a prenderte veloncito y vamos a orarte, porque es el más bendecido de la ciudad. ¿Y los otros hermanos qué? Menosprecias a los otros. Entonces una iglesia rica puede ser miserables, pobre. Entonces aquí podemos ver que el estatus financiero no tiene nada que ver con el estatus espiritual. Aquí podemos ver 7 iglesias que estuvieron históricamente en el tiempo, que estaban en Asia Menor, que hoy día es Turquía, estaban en Turquía, pero que representan a la historia de la iglesia en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es un libro profético y nos muestra en los capítulos 2 y 3 la etapa de la iglesia antes de la venida del Señor
y de los juicios que han de venir antes de la venida del reino de Dios. Eso todo ustedes lo entenderán en los discipulados. Cómo vendrá el reino de Dios, todas esas cosas. Entonces, lo que quiero que vean es que el número 7 en el libro de Apocalipsis representa la plenitud de todas las cosas. ¿Por qué? Porque vemos 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, 7, vemos la juicio de Dios en 7 sellos, 7 copas de la ira, 7 trompetas, 7 truenos, 7 años de tribulación. El 7 implica cumplimiento, culminación. 7 días Dios creó la tierra, al séptimo día descansó, culminación perfecta. 7 días era el día, 6 días de trabajo, el séptimo descanso, el día de reposo. 6 años trabajaría la tierra, el séptimo año debía descansar. El 7 representaba el descanso de Dios. Y podemos ver que aquí vimos un tema sobre los 7 milenios, y eso si quieren lo puede buscar en nuestra página web. Y uno puede ver y entender que el reino de Dios va a venir cuando Cristo vuelva a establecer el milenio. Pero es un tema que tocaremos en otro lugar. Entonces, yo quiero que ustedes comprendan que a través de toda la historia de la iglesia, por eso dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque este mensaje de las 7 iglesias representa un mensaje para toda la iglesia mundial, para todos los tiempos. Y usted puede ver aquí en el versículo de la Odisea, el versículo 20, el capítulo 3 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Diga conmigo: entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Generalmente este versículo se lo aplicamos a los inconversos cuando vamos a evangelizar, pero este versículo está dentro de un contexto dado a una iglesia, la iglesia de la Odisea, a la iglesia prosperada. Hello. Y eso no quiere decir que si hay ingresos y tenemos la iglesia bonita y Dios bendice a los hermanos con provisión, estemos mal. Pero lo que digo es que esta iglesia se centró tanto en la prosperidad financiera que se olvidaron del Señor, apostataron de la fe. ¿Y qué pasa? Que se olvidaron. Cuando una iglesia llega a decir: no tengo necesidad de nada, ni del Señor, se olvidaron del Señor. Es una iglesia que está muerta, pobre, ciega y desnuda. Por eso dice: te vomitaré de mi boca. Una iglesia tibia, apática para el Señor, apática para servir. Y mire, hermano, esto está tremendo, porque le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Si dice que entraré en él, es porque no estaba dentro de él. O sea, estaba muerta espiritualmente. Entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y qué sigue diciendo? El que le venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Promesa del trono, del reino. ¿Para quiénes? Para los que se arrepienten, para los que viven conforme a la voluntad del Señor, para los que están llenos de él. Y versículo 22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Quién lo dice? El pastor. Lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tiene oído, oiga. Entonces se han infiltrado una serie de doctrinas que nos han hecho apostatar, que nos han hecho centrarnos en el dinero y no en Dios, que nos han hecho centrarnos en el deseo de ser rico y no en el Señor. Porque te predican y te dicen: no te conformes,
Mira, abre tus manos, estoy viendo en el espíritu ahora mismo. Santo, que espiritual. Morocotas de oro cayendo y tú, aleluya, santo. Y con esa apelación que tienes tú, dice aleluya. Yo tomo, lo recibo, lo guardo en mi bolsillo y lo amarro también. Entonces después este mensaje te dice, amarra la palabra profética con una semilla. Y usted con lo poco que tiene va, amén, porque esa palabra la amarro yo. Y va. Bueno, si Dios no dio la palabra, ¿por qué tiene que amarrarla? Va a salir corriendo la palabra. Lo que tenía para reparar la nevera lo puso. Lo amarró. Ajá. Rápido. Se quedó sin comida. Rapidito, pastor. Ajá. Usted leyendo eso también es muy interesante, pero también el Señor le dice algo muy profundo a ella. Ajá. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico Rico y verdaderamente. vestidura blanca para vestir. Porque estaban desnudos. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dios me tuvo. O sea, le está diciendo, son pecadores. Están desnudos. Están desnudos, están pecando. Se quitaron su vestidura. Para avergonzarte, te quiero Pero avergonzar. están avergonzados porque. Deja que te procese y te pase por el fuego. Pero ellos creen que están bendecidos y en victoria prosperado. Soy rico y ninguna cosa te. ¿Cuándo son prosperados aquí? Aleluya. Para ver su billetera, aleluya. No, gloria a Dios y Dios le provee, amén. Y contiene necesidades para la iglesia, gloria a Dios por eso. El problema de todo esto es el enfoque. No es Cristo el centro. Se apartaron del Señor, pues. Y dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero y que la avaricia es idolatría. ¿Qué es idolatría? Adorar a otro Dios. Por eso Jesús dijo, nadie puede ser señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro. Nadie puede servir a Dios y a la riqueza. Eso lo dijo Jesús, pero ¿qué dicen los falsos apóstoles de hoy? Santo Dios de la gloria. Entonces muchos años estuvimos en iglesias así. Finanza, riqueza, prosperidad, bla, bla, bla. Y lo único que nombraban a Jesús es para decir, en el nombre de Jesús, nada más para reprender. Porque la gente no era guiada, Jesús era guiada al dinero. Entonces cuando le decía, este es el año de tu cosecha, tú decías, amén, ¿cuántos pactan por esa palabra? Y yo, aleluya, santo, saca la chequera ahí. O sea, no me malentiendan, si la gente quiere bendecir a un ministerio y dar ofrenda de su corazón, ¿por qué le nació? Está bien. Porque ese ministerio está bendiciendo, gloria a Dios, pero lo que no es correcto es que la gente tenga que por una palabra dar dinero como que si estuviera comprando a Dios, manipular a Dios y entonces los pactos negando la cruz de Cristo. Porque si usted tiene que pactar por su sanidad, entonces ¿para qué murió Cristo? Dice la Biblia que por su llegada fuimos nosotros curados. Entonces el dinero está suplantando la cruz de Cristo. Eso es satánico. Si la gente tiene que pactar para la salvación de su familia y la sangre de Cristo no fue el pacto por la salvación de las almas, no fue la sangre para limpiar los pecados. O sea, si el Padre no se mueve a salvar a una persona por la sangre de Cristo, no lo vas a hacer por el dinero que tú des a un altar. Eso es satánico porque suplanta la cruz de Cristo, ya que la sangre de Cristo fue el precio para el rescate. Y tercero, aquí lo vamos a enseñar hasta el cansancio de eso, pero es que lo repetiré hasta que eso se le mete en las penas, en las tuétanos. Porque no puede permitir que el Satanás engañe y desvíe su mirada de Jesucristo y de la promesa de su venida. Entonces próspera, pacta por tu casa. Bueno, y Cristo no nos hizo hijo de Dios, porque dice pedicio, de la busca y todo lo que pidas recibir. No dice todo lo que pactes. Dice pacta y se os dará. ¿Dónde dice la Biblia eso? Dice pedí. Entonces yo soy hijo de Dios por la obra de Cristo. Y yo pido a mi Padre mis necesidades, porque Él sabe todas mis necesidades financieras. Yo le pido, papi, yo necesito, te necesito a ti. Por eso vengo a ti, para que me suplas mis necesidades. De tal manera que todos esos pactos suplantan la cruz de Cristo. Eso es satánico. Entonces, yo quiero que usted vea
Y se han introducido en estos últimos días doctrinas que han contaminado a la iglesia. Y ya vamos a ver el origen de estas doctrinas. Pero yo quiero que veas, vamos a ver otras doctrinas que estaban en la iglesia primitiva, pero que a través de todos los tiempos se han infiltrado en nuestras iglesias. ¿Ok? Vamos a ir ahí al capítulo 2 de Apocalipsis. Y vamos a ir al versículo 12, a la iglesia de Pérgamo. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, ¿crees en Jesucristo? Yo conozco tus obras, dile que está a tu lado, el Señor conoce nuestras obras. ¿Y dónde mora? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Diga conmigo, Jesús tenía unas pocas cosas contra esta iglesia. El peor error de los pastores hoy es pensar que su iglesia es la... no, nuestra iglesia no tiene problema. Eso lo está viendo usted, hermano. Nosotros tenemos aquí problemas que tenemos que resolver como iglesia. El que se niega esa verdad, hermano, no entiende que Jesucristo está en medio de la iglesia y sí está viendo, aunque uno lo trate de ocultar. ¿Oyó? Todas las iglesias tienen situaciones que deben resolver. Pero mira, Jesús confronta a la iglesia y le dice, yo conozco tus obras. Y el versículo 14 le dice, pero tengo unas pocas cosas contra. Mire la palabra contra. Estoy contra eso. No apoyo eso. Vamos a ver cuáles esas cosas. Que tiene ahí lo que retiene la doctrina de Balaán. Diga conmigo, doctrina de Balaán. A ver. Que enseña a Balaán a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mire, vamos a definir primero la doctrina de Balaán. ¿En qué consiste? Subraya esa palabra, doctrina de Balaán. ¿Quién era Balaán primeramente? Fue un profeta en los tiempos de Israel, en el Éxodo. Y cuando estaban cerca ya para cruzar a la tierra prometida, Balac, ¿quién era? Balac era rey de los amalecitas, rey de Amalek. Cuando se enteró que Balaán era profeta de Dios, fue a Balaán y le dice, maldice a este pueblo. O sea, porque Israel quería pasar por su territorio. Entonces, Balaam busca al profeta para que maldijera a Israel. Por eso hay que tener cuidado con Israel sigue siendo la niña de los ojos de Dios. De ahí salió el Salvador. Por eso tenemos la bandera para orar por ellos. ¿Ok? Dios va a castigar a Israel por su pecado, pero seguirá siendo su pueblo, lo va a salvar, y es un tema que después tocaremos. Pero nosotros la iglesia tenemos que tener cuidado. Yo como pastor tengo que tener cuidado. ¿Cuáles son las doctrinas que se infiltran? Porque es que Satanás infiltra doctrinas. O sea, la doctrina es importante, porque fíjate tú, Jesús le dice, tengo contra ti que tienes la doctrina de Balaam. Entonces Jesús no acepta todas las doctrinas que se ven, porque el pastor las quiere dar. Porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Entonces dile, Juan, le escribe al apóstol Juan y le dice, escribe al ángel de la iglesia, escribe al mensajero de la iglesia, al pastor, escríbele y dile, yo tengo unas pocas cosas contra ti que retienes la doctrina de Balaam. No acepto esa doctrina. De Balaam, ¿en qué consiste la doctrina de Balaam? Bueno, precisamente, Balaam le propone a Balaam, le ofrece
honores, riquezas, premios. ¿Ok? Si él maldecía a Israel. Si tú me maldices a Israel, yo te voy a dar remuneración. ¿Ok? Entonces, Balaam fue a orar a Dios y le dijo, no, yo tengo que orar a Dios y haría lo que él me dijera. Hasta ahí parece un buen hombre de Dios. Y eso es lo correcto que debemos hacer. Tengo que ir a predicar. Y yo me regresé y les dije, con que esa es la motivación que les mueve a usted predicar el evangelio. Eso es su corazón. Su corazón está desviado. Porque predican por ganancia, por dinero. Esa es la doctrina de Balaam. Esa es la doctrina de Balaam. Ponen tropiezo, ponen tropiezo a los hijos de Dios. Cuando llevan a la gente a predicar por dinero, hay predicadores que si no le dan tanto dinero y un hotel 5 estrellas no van a predicar. Hay cantantes que no venga para acá, no lo quiero aquí. Porque hay dos cosas que deben mover a un predicador: el amor a Cristo y el amor a las almas. El deseo de edificar a la iglesia y el deseo de obedecer al Señor. Hello. Entonces la doctrina de Balaam consiste en profetas profetizando por intereses, ganancias. El origen se llama corrupción. O sea, no me malinterprete. O sea, el que sirve al Señor requiere pues un sostenimiento. La iglesia debe hacerlo. Jesús lo enseña en su palabra. Pero de ahí a que yo vaya a predicar por billetes, ¿cómo que cuánto me cobra? Varón, invíteme, si me quiere dar una ofrenda, reconozca mi ministerio. Pero lo que yo no lo voy a permitir que me diga cuándo que le voy a cobrar. ¿Qué? No, yo voy a dar la palabra, hermano. Listo. Por el amor a la iglesia. ¿Me entiendes? Y ¿sabe los años que yo estuve predicando por ahí, me preguntaba cuál era mi motivación para predicar? Cuando me invitaban a predicar, empezaba a analizar mi corazón. ¿Estás pensando en la ofrenda o en los hermanos? Claro, hermano, que cuidar el corazón. Y si había una cosa que no era, reprendía y decía, esa no era. Yo mismo me reprendía. Endereza tu corazón delante de mí. Lloraba y le pedía perdón al Señor. Y entonces cuando decía, edificar el cuerpo de Cristo, porque los dones espirituales son para eso. Y que sirviendo al Señor, Dios te bendiga a ti. Aleluya, gloria a Dios. Es otra cosa. ¿Usted entiende? Entonces vamos a ver el origen. Viene de Balaam, un profeta corrupto que se corrompió. ¿Ah? Vamos a ver Primera de Timoteo 6, 3. Eso aquí lo hemos, creo que ya es un himno, este pasaje. Pero esto es la verdad de la corrupción de muchos predicadores, de muchas iglesias. Primera de Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa, dile que está a tu lado, si alguno enseña otra cosa, que es enseñanza, es doctrina. Si alguno adoctrina otra cosa, si alguno utiliza una doctrina diferente, si alguno enseña otra y no se conforma a las sanas palabras, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, diga conmigo, a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es la piedad? Que Dios, el misterio de la piedad, ¿cuál es? Dios fue manifestado en carne, predicado en el mundo, creído en el mundo, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. O sea,
La venida, muerte y resurrección de Jesucristo, la ascensión de Cristo y la glorificación de Cristo. ¿Sabes lo que es el Evangelio? O sea, la piedad tiene que ver con el Evangelio. ¿Y en qué consiste la piedad? En que Dios tuvo piedad de los pecadores. ¿A qué? Y que Cristo vino al mundo movido de la piedad, teniendo piedad de los hombres, y murió en la cruz no por dinero, sino por piedad. ¿Ok? Si alguno enseña otra cosa, no importa cómo se llame, apóstol, lo que sea, si alguno enseña otra cosa, una doctrina diferente, si alguno enseña otra cosa y no se amolda, no se conforma a las sanas palabras, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Versículo 4. Está envanecido. ¿Qué es envanecido? Que se cree, por favor, la cabeza de... Son tan arrogantes que le quitaron el lugar a Cristo. Hermano, a mí no me digan, a mí no me importa decir que yo no soy la cabeza de la iglesia, que el pastor es la cabeza. ¿Quién dijo que el pastor es la cabeza? A mí la autoridad como pastor no me la quita el no ser cabeza. Ni tampoco enseña a ustedes que respeten a su pastor. Lo que sí dice es que quien tiene la autoridad sobre la iglesia primero es Jesús, y quien me ha dado la autoridad sobre la iglesia se llama Cristo. Por eso usted se sujeta a su pastor. ¿Por qué? Porque él está sujeto a Cristo. Cuando un hombre hace un lado a Cristo para enseñar lo que le da la gana, no tiene autoridad sobre la iglesia. No tiene por qué usted se sujeta a hacer. ¿Oye? Porque está envanecido. Se cree. Mira que sigue diciendo. Está envanecido. Nada sabe. Y es culto, estudió en los mejores seminarios, pero es ignorante. Nada sabe y delira acerca de las cuestiones contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia y mala sospecha. ¿Usted no ve esa iglesia? Todos se envidian. ¿Quién es el más bendecido? ¿Quién es? Perdón, yo toco mejor que tú. ¿Qué pasa? Yo estudié en el Tutoso Canción. Me da tanto asco. Me provoca vomitar cuando veo a alguien así. Siento que tengo que alejarme, ¿no? Ese espíritu es contrario al espíritu de Dios. Yo no veo a Jesús asomándose la foto con los fariseos, como hoy. No sea tan político, hipócrita, mejor decirle a la cara a la gente. Usted nunca verá al pastor suyo haciendo eso. No, tenemos el mismo plan, no importa la doctrina. Tomémonos la foto, no. Dice, envidia, pleitos. Aquí nadie tiene que contender porque aquí nadie es mayor que nadie. Cada quien tiene el don que recibió del Señor y somos un equipo. Somos importantes, todos somos bendición. Ni somos más ni somos menos porque estudiemos más, porque tengamos más dinero, porque nada, somos el cuerpo de Cristo. Y mire, 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Mire usted, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Qué es un hombre corrompido? En su entendimiento es un hombre corrompido. En su entendimiento bíblico. O sea que la doctrina que conoce, que sabe él, está corrompida. Entonces, el origen de esas doctrinas, la doctrina de Balaam,
viene originada por la corrupción de un corazón envanecido, altivo. La mayoría de las doctrinas que fundamentan su mensaje en el dinero, que fundamentan su mensaje en otra cosa que Cristo nos enseñó, es otra cosa, otra doctrina, está corrompido en su entendimiento. O sea, cuando alguien enseña algo así, quiere decir que el origen de donde sale esa doctrina viene de un hombre corrompido en su entendimiento, que no sabe nada de lo que habla y habla y habla, pero no desvía a la gente. Y mira lo que dice: privados de la verdad. Esto es muy importante. ¿Alguien aquí es profesora de castellano? No. Usted sabe que para comprender un mensaje plasmado en un libro, lo primero que tenemos que hacer es poder entender lo que estamos leyendo, lógicamente. Para eso es importante poner las pausas, los puntos, las comas, los signos de puntuación, ¿verdad? ¿Correcto? Pero sobre todo el significado de las palabras. Porque si usted no entiende lo que significa una palabra, no va a entender su mensaje. ¿Correcto? Mire usted, cuando a usted le preguntan, por eso yo siempre le recomiendo, lea pausadamente. Yo me demoro predicando, pero le saco el jugo a la palabra. ¿Oyó? Mire usted, hombres corruptos de entendimiento y, además de eso, privados de la verdad. ¿Y quién los privó? Si la Biblia está, todo el mundo tiene una Biblia. Ellos mismos se privan de predicar la verdad, porque ellos enseñan otra cosa que no son las que Cristo enseñó. Entonces, si alguien está privado de la verdad, no tiene la verdad. No importa cuán grande sea su iglesia, si no tiene la verdad, está guiando a la gente a engaño. Porque ¿qué es el antónimo de privado de la verdad? Ausencia de verdad tiene que ver con conocimiento engañoso, ¿verdad? ¿Correcto? Por eso enseña otra cosa que no es la sana doctrina de Cristo. Ahora vamos a ver, y sigue diciendo, privado de la verdad, que toman la piedad o la doctrina de la piedad como fuente de ganancia. Apártate, ¿qué dice el apóstol Pablo? Apártese de ellos. Usted no se puede quedar en un lugar donde la gente use el evangelio como fuente de enriquecimiento. Eso no quiere decir que usted no tiene que sostener a su pastor, a los ministerios que usted. Pero de allí a que yo predique para sacar riquezas, ¿qué es eso? Estoy usando la piedad. ¿Qué es la piedad? Bueno, Dios tuvo misericordia de nosotros, la gracia de Dios. Por eso dice la Biblia, dad de gracia lo que de gracia recibiste. A ti nadie te lo vendió, ¿o sí? ¿Y por qué tú lo vendes? Entonces cobran y dice, ¿y cuánto para eso? No, hermano, ¿cómo es cuánto hay para eso? Nosotros te vamos a dar una ofrenda porque reconocemos tu ministerio, pero no esté cobrando. Este no es el lugar. O como un varón que me dice, pastor, yo acabo de grabar un disco y me gustaría que me prestara la iglesia para promocionar el disco. Y yo dentro de mí, te equivocaste, pajarito. ¿Por qué? Porque el púlpito donde se adora al Señor no es para promocionar discos, ni para hacer ganancias deshonestas, ni para promocionar tus discos. Esto es para alabar al Señor.
Si tu intención no es alabar al Señor con la iglesia, y ahí yo le digo, hermano, ¿quieren que comprar el disco del hermano? Otra cosa. Pero no vengas aquí a, quiero vender, préstame el púlpito para... No, el evangelio no usemos la piedad como fuente de ganancia, hermano. Entonces la gente ha hecho un espectáculo, un show, y ha hecho un lucro. Porque la gente que dice que ministros cobran las entradas a los conciertos. Pues yo no voy por conciertos, por eso. Porque han tomado la piedad como fuente de ganancia. Usan el nombre de Jesús y hacen negocio. Artista. Cuando el Señor nos mandó a llevar el evangelio gratuitamente. Y pues bueno, la iglesia reconozca. Chévere, le compramos los discos, chévere. Pero no me vengas aquí que tu motivación es promocionar tu disco y no alabar al Señor y ministrar al pueblo de Dios, porque entonces no te permito, pues el púlpito. Y pues no, hasta no le permite el púlpito. Podremos ser una iglesia pequeña pero con principios. Podemos ser una iglesia pequeña, naciente, porque creemos que Dios va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos, van a crecer. ¿Por qué? Porque estamos buscando las almas perdidas, no porque queremos ser la iglesia más grande. Entonces, usan la piedad como fuente de ganancia. Por eso te dice, no te conformes. Porque si ellos hacen al pueblo de Dios avaro, ellos van a cubrir su avaricia. Porque tienen el mismo corazón y el mismo espíritu. Hello. ¿Usted ve a Pablo enseñando lo contrario? No, usted ve a Pablo reprendiendo esto. Y mire lo que sigue diciendo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, o sea, con gozo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Nos enseñaron, no te conformes, porque la no te conformes es avaricia. Y ningún avaro le dará el reino de los cielos, dice la Biblia. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Quiénes tienen trabajo? Denle gracias al Señor por su trabajo. Alégrense por lo que tienen. Porque hay gente que no tiene una camisa como la que usted se pone, una casa donde usted duerme, ni tiene la comida que usted come. O sea, hay que darle gracias al Señor con sustento y abrigo. ¿O usted no ve las maratónicas de enlace? ¿Usted no ve cómo contaminan al pueblo de Dios? Y que en el nombre del Señor. Si vamos a Pedro, segunda de Pedro 2, y estoy solamente hablando de la doctrina de Balaam. Mira cómo Satanás, hombres corruptos. ¿Quiénes son los corruptos de entendimiento? Falsos maestros, falsos profetas. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Diga conmigo, falsos, que introducirán encubiertamente herejía destructora. ¿Por qué dice encubiertamente? Porque es con sutileza, usando verdad con mentira, mezclando la verdad con el error. Dice, introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que les rescató. ¿Cómo negarán al Señor? No dicen, no creo en Cristo. ¿Cómo negan al Señor? Negando la doctrina de Cristo, cambiando la doctrina de Jesús. Negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y por avaricia. Le voy a pedir que no pasen al baño mientras predico, porque eso interrumpe espérese un segundito allí. Y dice, y por avaricia, mire lo que los mueve.